Grabar en la nube. Entonces ahora que ya estamos un quórum importante, vamos entonces a comenzar la clase. Bueno, primero decirles que supuestamente para los que entren y vean esto más tarde, he publicado las notas de la actividad 2, pero al parecer hice algo raro porque no salen publicadas, pero entre hoy y mañana lo arreglo, ¿ok? Están todas corregidas, no se preocupen. Decía que el tema de hoy es muy importante, es el tema 9 sobre reformular el problema, tan importante que le vamos a dedicar la clase de hoy y otra clase adicional, que no va a ser la que viene, porque la que viene la vamos a dedicar a la actividad 3, sino la siguiente, ¿ok? Y bueno, por ahí me comentó Ainhoa que estuvo viendo algunos de mis videos que en uno de ellos aparecía como una especie de ronquido. No vayan a creer que era alguien que estaba sentada en el sofá al lado mío roncando. Es mi perro, que es un carlino que tiene problemas respiratorios. Si ustedes conocen esa raza, sabrán que hace mucho ruido con la nariz cuando respiran. Entonces, ese era el ronquido. No había nadie durmiendo raro cerca mío. Es mi perrito que es como mi hijo y siempre está al lado mío. Sí, pero lo quería aclarar. Por si acaso ven el video y no me ven ustedes aquí, oyen el ronquido. Entonces, para que sepan. Bueno, con eso entonces empiezo a compartir las diapositivas de hoy. Voy a ver si me funciona esto de tener dos pantallas. Me dicen si ven la pantalla completa con el tema nueva. ¿La están viendo completa o la están viendo en modo presentación? Yo Que todavía alguien no veo abra el nada. micrófono. ¿No ven Nada. nada? My God. Ok, voy. ¿Ahora? Tampoco. No. Ok, algo está saliendo mal si no la desconecto. Es que le puse compartir pantalla 2. Voy. ¿Ahora? Sí, Ok, solo la pantalla están viendo, no están viendo modo presentación, ¿verdad? se ve toda la presentación ahora. Exacto, vale. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, vamos a comenzar este tema. Como les decía, en el documento que ustedes tienen en PDF sobre el tema 9, hay en realidad 5 temas, creo que son, no, mentira, son 4 temas. Y yo lo que he hecho es primero cortar la presentación en dos partes. Esta es la parte uno y ya tendremos la parte 2 dentro de 2 clases. Y he metido 2 temas adicionales que están relacionados con esto de resolver problemas. Uno de ellos es el concepto de pensamiento sistémico y el otro es cómo opera el cerebro, que está muy relacionado con este tema del pensamiento orientado a la solución, pero yo quise profundizar un poquito más. ¿Ok? Entonces, dejé un tema grande que es reformular el problema para la siguiente clase, en donde también les voy a añadir algo más de ejercicios y algunas herramientas especiales para, digamos, la toma de decisiones y la formulación de problemas a través de diferentes herramientas, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver de los temas que ustedes tienen principalmente es la paradoja de poder elegir y el pensamiento orientado a la solución, pero obviamente estos 2 temas adicionales que yo les añadí están relacionados. Entonces, bueno, un poquito para hablar en general del tema como introducción, les he puesto aquí en esta diapositiva, el éxito no empieza con grandes ideas, sino con grandes preguntas, ¿ok? ¿Qué significa eso? Bueno, dice ahí error común, obsesión con la velocidad. Solucionar ya sin verificar el problema correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre corremos a la solución. Es más, vamos a ver que, bueno, yo no sé si se los puse en alguna diapositiva, pero nos va a mostrar el premio Nobel de Economía, que les voy a mostrar más adelante, Kahneman, cómo el cerebro nos hace trampas. Y a veces en nuestro cerebro inconscientemente está la solución. Y lo que hacemos es plantear un problema para la solución que ya tenemos, lo cual es horrible. Como dice en la figura que está abajo en esta diapositiva, este señor dice que fue atribuido a Einstein, dice, si tuviera una hora para salvar el mundo, dedicaría 55 minutos a definir el problema y 5 a resolverlo. Porque a veces estamos resolviendo un problema que no es el adecuado, porque no tiene la estructura adecuada, porque no me lo he formulado de manera adecuada y por supuesto es muy fácil saltar a una solución o hasta varias soluciones, pero en realidad esa es la solución al verdadero problema, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Y aunque ustedes no lo crean, nosotros no dominamos del todo nuestro cerebro. Nuestro cerebro juega con nosotros muchas veces. Y está bien que a veces juegue, ya vamos a ver a qué me refiero con eso, porque hay decisiones, digamos, intrascendentales. Yo no puedo estar pensando, digamos, racionalmente y ocupando mi tiempo del cerebro en pensar para elegir si me voy a comer una Oreo de merienda o me voy a comer un Kit Kat, qué sé yo. Pero cuando voy a tomar decisiones importantes, es vital que usted tome las riendas de su cerebro y que realmente el cerebro le haga caso, por decirlo de alguna manera. Y sé que lo que estoy diciendo suena un poco loco, pero así es y así funcionamos. Este, estaba leyendo el chat que me había puesto esto que dice enviada para calificar. Bueno, entonces, en general, los objetivos que buscamos con este gran tema, que es el tema 9, son estos: entender la paradoja de la elección, dice ahí más es menos, identificar sesgos cognitivos al saltar a la solución. En el material hay algunos, pero yo lo que hice fue añadirles otros al final de esta presentación, que me parece que es muy importante que los tengan presentes, porque parte de lo que tenemos que hacer cuando tomamos decisiones es tener conciencia de estos sesgos que ocurren cuando tomamos decisiones, pero que son no conscientes para nosotros o inconscientes. El tercer objetivo tiene que ver con diferenciar pensamiento lineal de pensamiento lateral, que sí lo vamos a estar viendo hoy. Y el último lo puse en rojito, en anaranjadito, porque no lo vamos a estar viendo hoy, sino que lo vamos a ver en la segunda parte de este tema, que es aprender la metodología de reframing o reformulación del problema. ¿Vale? Y un poco la idea de todo este tema, como dice aquí, es tener un manual estratégico para reformular y sobre todo también para plantear. Cuando decimos reformular es plantear adecuadamente el problema y desbloquear la verdadera innovación en la experiencia del cliente. Porque si nos vamos corriendo a la solución y no planteamos correctamente los problemas, nuestras innovaciones no van a ser relevantes. Es un poquito la idea de todo esto. ¿Vale? Por cierto, se me olvidó mencionarles al principio de esta clase que hoy tenemos una clase un poquitín más larga porque vamos a estar hablando de la estructura del examen. Entonces, de todas maneras, esa parte es muy corta, así que pues si me agarro un poquito más de la hora para la clase, no pasa nada, ¿vale? Es una clase de 90 minutos. Entonces, este es un tema que les metí en el medio, porque está muy relacionado con lo que estamos viendo sobre el planteamiento de problemas y todos los sesgos cognitivos, etcétera, etcétera. Entonces, quiero compartir con ustedes este concepto que es el de pensamiento sistémico. Dice, el pensamiento sistémico es un modo de análisis que evalúa todas las partes que se interrelacionan y que a su vez conforman una situación hasta lograr una mayor conciencia de los sucesos y del porqué. ¿Ok? Entonces, analizamos en detalle toda la situación, todos los elementos, antes de lanzarnos corriendo a la solución. Si a través del pensamiento sistémico se estudian todas las partes de un todo. Es un tipo de pensamiento que suele ser aplicado a estudios científicos, ingeniería, administración de empresas, entre otros, como un método por el cual se puede dar solución a un problema o a una situación. Y por eso les decía, este tipo de pensamiento tiene que ver con cuando vamos a tomar decisiones, digamos, con cierto grado de complejidad. De hecho, la fuente de esto es de la quinta disciplina de Sage. Más del pensamiento sistémico. Dice, enfatiza, bueno, dice, tiene cualidades únicas que lo hacen una herramienta invaluable para modelar sistemas complejos. Enfatiza la observación del todo y no de sus partes, porque no es lo mismo tener elementos separados que poner los elementos juntos, y por eso decimos el todo, pero también las partes. Es un lenguaje circular en vez de lineal. Quiere decir que podemos hacer bucles, que razonamos, avanzamos, pero que si en algún momento no estamos satisfechos, nos devolvemos y revisamos las condiciones anteriores. Entonces es circular, que hay un bucle. Tiene un conjunto de reglas precisas que reducen ambigüedades y problemas de comunicación que generan problemas al discutir situaciones complejas. Y por eso al final les agregué una serie de métodos para esto. Contiene herramientas visuales, de hecho, todo lo que tiene que ver con pensamiento visual es bien importante aquí. Por ejemplo, mapas mentales, etcétera, etcétera, para tener bien clara que estoy tomando en cuenta todas las partes, cada uno de los elementos.
Abre una ventana en nuestro pensamiento que convierte las percepciones individuales en imágenes explícitas que dan sentido a los puntos de vista de cada persona involucrada. Es decir, podemos de alguna manera graficar, hacer visual lo que todos de alguna manera percibimos y no solamente un punto de vista. ¿Vale? Entonces, bueno, empezamos un poco a discutir esto que les comentaba sobre que el cerebro muchas veces juega con nosotros. Y por eso en esta diapositiva les pongo la pregunta de qué tanto dominamos nuestro cerebro, ¿no? En realidad lo tenemos así agarrado con una cuerdita o el cerebro nos jala y nos lleva a donde él quiere. Y entonces, uno de los primeros ejercicios que quiero hacer con ustedes, muy sencillo, después vamos a entrar en más cosas un poquito más complejas, es esto de los hábitos del pensamiento en relación al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo. Ustedes han oído, seguramente han oído hablar de que como seres humanos usamos más uno de los hemisferios que otro. ¿Cuál usamos más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me cuenta? ¿Alguien? Vamos. Nadie. Nadie se atreve a decirme nada. ¿Cuáles usamos más? Vamos, no busquen inteligencia artificial. Díganme si no saben o si creen que saben cuál. ¿Nadie? Bueno, voy a suponer que no saben. Estos son los dos hemisferios, ¿ok? Y usamos más el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el hemisferio no verbal, es el que llamamos sintético, concreto y analógico, mientras que el izquierdo es el verbal, analítico, simbólico y abstracto, ¿ok? El hemisferio derecho es consciente de las cosas, pero les cuesta relacionarlos con palabras. Agrupa las cosas para formar conjuntos y patrones. Capta las cosas tal y como son en el momento presente. Es analógico, dice, ve las semejanzas entre las cosas y comprende las relaciones metafóricas y las conexiones. Mientras el hemisferio izquierdo usa palabras para nombrar, describir, definir. Estudia las cosas paso a paso y parte a parte. Es simbólico, emplea un símbolo en representación de algo. Por ejemplo, el dibujo significa ojo. El signo más representa el proceso de adición. Abstracto, porque toma un pequeño fragmento de información y lo emplea para representar el todo. ¿Ok? Digamos que el izquierdo es el que llamamos el más racional. Cuando hablamos de ingeniería y estas ciencias exactas, es más el izquierdo. Y el derecho es más el creativo, el que tiene que ver con hacer cosas nuevas. ¿Ok? ¿Cuál creen ustedes que usan más? Generalmente los seres humanos usamos más el izquierdo que el derecho. Perdón, usamos más el derecho que el izquierdo, en general. Pero les voy a poner un pequeño ejercicio, pero aquí sí necesito que colaboren conmigo, porque si no colaboran, no tiene chiste. O que por lo menos hagan el ejercicio y después me cuenten, me den feedback de cómo les fue. ¿Ok? Vamos a hacer dos ejercicios, muy sencillos. No tienen que decir nada, pero sí después me cuentan cómo les fue. ¿Ok? Entonces les voy a poner el primer ejercicio. Es muy sencillo. Dice, lee las siguientes palabras en voz alta. Vamos, léanla con el micrófono apagado, pero léanla en voz alta para ustedes. Rápido, tienen que hacerlo rápido. Ok. Voy a suponer que terminaron de hacer este ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a leer cuidadosamente la instrucción en el siguiente ejercicio. Menciona en voz alto los colores que aparecen. Ya no es leer la palabra, es decirme el color de cada palabra. Vamos a hacer entonces esto rápidamente. Vale, voy a dejar de compartir y quiero ver algunas caras. A ver, vamos, a ver quién se atreve a ponerme la camarita un ratico, que quiero hablar con ustedes. Vamos, vamos. Dice atención técnica. No sé quién es atención técnica que está por ahí, pero eh, chicos, ¿están ahí? ¿Nadie va a hablar Hola conmigo? Raquel, sí, aquí estamos. O yo estoy. Ah,
Ajá, ¿cómo le fue con el primero? Por la, Bien, con el Lice. primero bien, El primero estaba perfecto, el primero lo podíamos sí, hacer muy rápido, ¿cierto? Bien. de acuerdo. ¿Qué pasó con el segundo? Fue un poquito Bien, más, Andrea. tomó un poquito más de tiempo. Tocaba ¿Un pensar un poco poquito más. más? ¿O les pasaba que su cerebro iba a no o sea, les decía lee la palabra y no dame el color? ¿Les pasaba eso? En algunos sí pasó, En algunos en otros pasó. ¿A no. alguien más le pasó eso? Marta, ¿te pasó eso? Vale. ¿A quién más le pasó eso? Sí, dice Eliseth. Cuanto más rápido tratan de leerlo, más les pasa eso. Porque el cerebro tiende a ir a la palabra y no a ver el color. ¿Ok? Y yo les estaba diciendo que me mencionen el color. Entonces era muy difícil. ¿Por qué? Porque vamos a lo usual, a cómo usamos el cerebro, a conectar las cosas con una palabra, no necesariamente con el color. Y sobre todo si el color es opuesto a la palabra. ¿Ok? Entonces, esto es un ejercicio muy sencillo. No sé si antes lo habían hecho. ¿Alguien lo había hecho antes? eh, Raquel sí, Sí. lo conocía, pero siempre me pasa lo mismo en el segundo paso. Claro, muy bien, Lisa. ¿Qué significa eso? Que tenemos que entrenar esa otra parte del cerebro que la tenemos ahí dormida. De hecho, cuando vamos a hacer estas cosas de creatividad, innovación, algún ejercicio, alguna tormenta de ideas, algo así, uno tiene que empezar con ejercicios para despertar esa parte del cerebro, porque lo tenemos tan dormido y tan poco utilizado que nos cuesta muchísimo usarlo. ¿Ok? Y eso es un poco lo que quiero que empiecen a ver. O sea, que aunque tenemos más capacidades, no necesariamente las estamos usando todas. Esto es muy sencillo, pero es un ejercicio interesante. Déjeme ver, el primero fue fácil, el segundo me costó bastante más que el primero, exactamente. Vale. Entonces, voy a volver a compartir para seguir con las diapositivas. ¿Siguen viendo la diapositiva? No, todavía no, espérenme. Todos, aquí, compartir. Ajá. Me dicen si todo está bien, ¿vale? Si nos quedamos en la diapositiva de los colores que teníamos. Entonces. Entremos en este tema, que es el primer tema formal el material que ustedes tienen en el curso, que es la paradoja de poder elegir, ¿ok? Y las trampas cognitivas, y cuando hablamos de las trampas cognitivas, estamos empezando a hablar de lo que llamamos los sesgos cognitivos, que yo le voy a profundizar al final, ¿vale? Entonces dice, para innovar, primero debemos reconocer los sesgos que nos frenan. Exploraremos dos trampas cognitivas comunes y luego descubriremos la metodología para escapar de ellas. Pero primero hay que estar consciente de cuáles son esas trampas, esos sesgos que nos llevan a ir por el camino equivocado, por decirlo de alguna manera. Cuando el cerebro hace lo que le da la gana y no me deja a mí hacer lo que debería para tener, digamos, un mejor resultado. Entonces, el primero es la trampa de la abundancia y el segundo, la trampa de la acción. Entonces, la trampa de la abundancia es porque más puede ser menos, y ya vamos a explicarlo. Y la trampa de la acción es porque más rápido no siempre es mejor. Y ya dijimos que nuestro cerebro siempre trata de hacer eso, y eso tiene que ver con cómo funciona nuestro sistema de pensamiento. Y vamos a profundizar más en eso. El plan de escape, como resumen a esta parte, es cómo la reformulación de los problemas nos da el poder de ver diferente las cosas. ¿Ok? Entonces, el primer sesgo, la primera trampa cognitiva, que es la trampa de la abundancia, ¿ok? Entonces dice, la afirmación o el paradigma o la creencia popular que tenemos es cuantas más opciones tenga el cliente, y esto lo trasladamos al cliente porque esto es una maestría, ¿verdad? Para innovar, para la experiencia del cliente, pero puede ser en general. Entonces, cuantas más opciones tenga el cliente, más libertad y felicidad tendrá. La realidad, según este autor, es que el exceso de opciones no produce realmente libertad, sino parálisis e insatisfacción.
¿ok? Que es un poquito esto que se muestra en esta figura que dice, esta ilustración muestra las 4 fases del coste psicológica cuando tienes demasiadas opciones. Entonces hay expectativas muy elevadas, costes de oportunidad, arrepentimiento anticipado y autoculpa porque tú no sabes que estás tomando la mejor decisión, ¿ok? Entonces es complicado. Yo siempre ponía el ejemplo hace muchos años en cada una de las categorías que uno conseguía en los anaqueles de los supermercados, las opciones no eran tan amplias. Eh, Voy a decir cualquier cosa, toallas sanitarias para las mujeres, ¿no? Para cuando nos viene el periodo. Hace mucho tiempo habrían 3 opciones y eso era mucho, y 3 marcas. Hoy hay sopotoscientos de marcas y dentro de cada marca hay sopotoscientas opciones. Entonces, si tú decides ser leal a la marca para simplificar la decisión, tienes que ponerte a ver cuáles son las diferentes opciones y cuál es la mejor para ti. A veces, como digo yo, cuando voy a comprar un champú y entonces uno tiene esto, el otro tiene esto, el otro tiene el otro, yo como que me los compro todos y los mezclo todos en un pote y me los echo junto porque así tengo todos los atributos de un solo golpe. Es muy complicado. Y si tienes yo digo, en el caso del champú podría comprarme varios y mezclarlos en uno solo, pero hay productos como por ejemplo las toallas sanitarias en que no las puedo mezclar. Entonces cuando compro una digo, ¿he elegido realmente la mejor opción para mí o he debido elegir otra? Entonces no necesariamente, muy pocas opciones es malo, pero muchísimas opciones es tan malo como muy pocas opciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de identificar el punto de inflexión, como llamaríamos en esta gráfica. Acuérdense que el punto de inflexión le llamamos a este punto óptimo, que es cuando la pendiente de la curva cambia, que significa que entonces empieza ¿a decaer qué? A decaer la felicidad, la productividad, que yo siento que estoy perdiendo el tiempo, que yo voy a aquel y estoy perdiendo el tiempo tratando de elegir entre sopotoscientos opciones. ¿Me explico? Entonces, lo difícil de esto es que usted tiene que conocer al cliente para saber más o menos, nunca es exactamente, pero más o menos, dónde se da este punto, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo de que muy pocas opciones también es malo. Hay un caso real de una empresa de tintes para cabello que hizo un estudio sobre el retorno de cada una de las diferentes variedades que tenía de los colores que ponía en el supermercado, ¿verdad? Para que el cliente eligiera, que tenía como una gama diferente de colores, y entonces empezó a hacer un análisis de rentabilidad y se dio cuenta que el 80% de las diferentes variedades no rotaba, pero ni una vez al mes. Es decir, no era rentable, no tenía sentido mantenerlo y empezaron a eliminar un montón de variedades. ¿Qué pasó cuando empezaron a eliminar un montón de variedades y quedaron las que realmente la gente compraba? Porque no eligieron sobre la base solamente de financiero, eligieron sobre la base de cuál era el que se vendía. Que cuando la gente iba a comprar esa marca y veía tan pocas variedades, se cambiaba de marca, porque decía, "Ah, es que ahora no tiene suficientes variedades." Aunque esa misma persona era la que siempre terminaba comprando el mismo todo el tiempo, pero le gustaba soñar con que alguna vez iba a comprar uno diferente o alguna vez compró uno diferente y luego volvía al mismo. Y por eso la poca rentabilidad y el poco retorno sobre inversión y la rotación de estas variedades que les estoy diciendo. Entonces, por eso es muy importante saber cuántas tengo que quitar para mejorar mi rentabilidad y tener más espacio en anaquel para las que realmente se vendan, pero también dejar esa percepción de una variedad suficiente para que yo sienta que esta empresa se está esforzando por mí. Y esa es la parte difícil y lo va a lograr con investigación de mercado. ¿Ok? Entonces, es un poquito lo que les digo en esta diapositiva. Si tienen cualquier pregunta, por favor, levanten la mano, interrúmpanme, abran el micrófono, ya ustedes saben cómo es la cosa aquí. Entonces, la siguiente, bueno, esto que estamos hablando de cuando más es menos, ¿no? O sea, dar menos opciones tratando de identificar este punto óptimo. Entonces dice, un exceso de opciones no genera libertad, sino parálisis e insatisfacción. A medida que las opciones aumentan, también lo hacen la complejidad y el esfuerzo cognitivo, que es lo que les acabo de poner como ejemplo en estos productos que les mencioné, con rendimientos decrecientes para la felicidad del cliente. Entonces siento que pierdo más tiempo, me cuesta mucho más decidir en una categoría específica, etcétera, etcétera. Entonces, parálisis
Coste de oportunidad, escalada de expectativas, ¿verdad? Con 100 opciones esperamos la perfección y nos decepcionamos con algo solo bueno. Es decir, cuando hay tanta variedad y yo compro algo, tiene que ser la perfección en pasta. Y si después no llena absolutamente eso, porque es muy difícil llenar el 100% de la perfección, entonces voy a estar insatisfecho. Y luego también hay autoculpa, es decir, me siento mal porque yo digo, oye, en realidad fue también mi culpa porque yo no tomé la mejor decisión. A lo mejor habían otras opciones mejores. ¿Ok? Entonces, al final hay una insatisfacción y eso es malo, obviamente, para el cliente y por tanto es malo para la empresa. Eso no es lo que queremos. Eh, Perdón, exacto. Este era el tema 3 sobre la paradoja de poder elegir. Vamos a pasar al siguiente tema. Obviamente todos están relacionados. Y esto tiene que ver con el pensamiento orientado a la solución, que es lo que les adelanté al principio, ¿vale? Aquí de este ladito de la parte de dibujo dice, el cerebro es una máquina de saltar a conclusiones, que es lo que llama Kahneman, el premio Nobel del que les hablé. Ya les voy a explicar más adelante con profundidad el sistema uno o pensar rápido. No sé si alguno de ustedes se ha podido leer, aunque sea el resumen de ese libro, Pensar lento y pensar rápido, se los recomiendo porque es muy bueno, ¿ok? Que tiene que ver con esto, con el pensamiento efectivo y cómo entonces tomar mejores decisiones. Eh, entonces dice, el sesgo hacia la acción. Eso de que vamos corriendo para tratar de obtener una solución. Y como les digo yo, a veces nuestro cerebro es tan traicionero, dice aquí el instinto, pero en realidad es el cerebro, que nos fabrica el problema de la solución que ya tiene preparada. ¿Ok? Y eso les pasa mucho a mis estudiantes, por ejemplo, cuando yo les obligo y les digo, nunca es la mejor solución si no tienes al menos dos o más opciones. Entonces tenían una sola a un problema, la solución perfecta según ellos. Cuando yo les obligo a hacer otras opciones, al menos una más, ojalá dos más, pero al menos una más, la otra adicional que hacen es casi que no factible, es ridícula. Obviamente la que ellos eligieron primero era mejor. ¿Pero por qué? Porque están saltando a la solución ideal de una. Ni siquiera se han detenido a pensar el problema. Y luego ni siquiera se detienen a desarrollar opciones equivalentes, igual de buenas. Porque tienen que ser competitivas entre sí. No puede ser que haya una, evidentemente, muy buena y las otras muy malas. Así no sirve. Esas no son opciones buenas. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la manera en cómo el cerebro salta, se dispara, piensa rápido y va directo al grano, directo al problema, directo a la solución, ya, que esta parezca la ideal, para que no gaste más tiempo pensando. ¿Ok? Como dice aquí en este dibujito, si todo lo que tienes es un martillo, todo parece un clavo. ¿Ok? Entonces, claro, formulaste el problema sobre el martillo, entonces la solución evidente tiene que ver con el clavo. Ante un problema, nuestro cerebro salta a conclusiones, preferimos hacer algo, aunque sea inútil, a detenernos a pensar. Este pensamiento orientado a la solución nos lleva a resolver el síntoma, pero no la enfermedad. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces no hemos planteado correctamente el problema. Es rápido, se siente productivo porque check, 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 ¿no? En la lista de cosas pendientes que tengo, pero a menudo es peligrosamente ineficaz. ¿Por qué? Porque si no resuelvo la enfermedad, sino nada más el síntoma, volverá a aparecer otro síntoma. Y todo el tiempo tendremos problemas con la satisfacción del cliente. ¿Ok? La idea es resolver la enfermedad. Entonces, volverá al problema. ¿Vale? Bueno, en el material que tienen ustedes les ponen este problema en esto de pensamiento orientado a la solución, que es el caso del ascensor lento, ¿no? Dice, el problema declarado es el ascensor es muy lento y la gente se queja, ¿verdad? La solución obvia, pensamiento orientado a solución, esto de pensar rápido, instalar un motor más potente y mejorar los algoritmos de paradas, ¿verdad? Para ahorrar tiempo entre si decido que subo o bajo, digo el ascensor, no nosotros. Dice, el problema real, tras tratar de reformular el problema, es que en realidad a lo mejor ya tengo un motor súper potente y a lo mejor por la infraestructura que tengo no puedo poner uno más potente ni más grande y a lo mejor no tengo dinero suficiente para poner uno más grande y en realidad lo que está pasando es que la espera es aburrida y frustrante, ¿vale? La solución de pensamiento orientado al problema tiene que ver con, por ejemplo, hacerle la espera más grata.
aquí hay un ejemplo, no es el único ni el mejor, pero instalar espejos junto a las puertas del ascensor. Esto nos funciona mucho a las mujeres que no aguantamos 2 veces un espejo para irnos a retocar. O no, chicas, digan que no. Entonces, resultado, solución barata, rápida y psicológica que resuelve la experiencia negativa del cliente sin tocar la mecánica del ascensor. ¿Vale? ¿Alguien me puede dar algún otro ejemplo muy sencillo como este que haya vivido en algún sitio en donde se haya hecho algún tipo de cosas así? ¿Nadie? Yo estoy recordando otro ejemplo. Recuerdo las colas de estos parques tipo Disney que son inmensas, que pueden ser kilométricas y te puedes echar horas esperando hasta llegar al entretenimiento como tal, al carrito para montarte, al muñequito para sacarte la foto, a lo que sea que estés esperando. Es que ponen durante el camino cosas para que te entretengan. Bueno, primero te dejan saber cuánto tiempo te falta. Vas viendo, van poniendo como relojes diciendo, primero te dicen al principio para que tú decidas si quieres hacer la cola o no. Y luego en el camino te van diciendo cuánto tiempo falta aproximadamente, obviamente, porque nada es exacto, pero aproximadamente. Y te ponen cosas para que te entretengas. Por ejemplo, partes de nuevas películas, si hace mucho calor te ponen agüita con ventiladores para que te refresque, a lo mejor cositas para comprar en el camino, hacerte la espera más grata. ¿Ok? Y si podemos, esto se lo podemos llevar a cualquier cosa en donde la gente tenga que esperar. En la cola de un banco, en la cola de un supermercado. Ah, es que la solución es contratar más cajeras, pero a lo mejor eso es muy costoso. Entonces, ¿qué otra solución puedo tener? Pero primero tengo que replantearme el problema, si se dan cuenta. El problema es realmente que el ascensor es muy lento. El problema es que la cajera es muy lenta o que está poco preparada o qué sé yo. O sea, tiene que ver con esto. Y precisamente esto que acabamos de decir está relacionado como con una manera de pensar. El primero que llamamos el pensamiento dot o punto, pensamiento en punto, y el segundo que es el pensamiento en línea. ¿Ok? Entonces, el pensamiento en punto es ese pensamiento reactivo y aislado. Se centra en atributos de la solución existente sin contexto. Porque aquí además ni le has preguntado al cliente, ni has averiguado un poco más lo que decíamos del pensamiento sistémico. No has tomado en cuenta todos los elementos que necesitas para realmente poder ir entonces a la solución, sino que saltaste de una vez a la solución, en el caso del ascensor. Entonces dice, ejemplo, ¿qué usos podemos hacer de un ladrillo? Un ladrillo puede ser, además de para construir una pared, un arma, un freno para el coche, material de construcción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este es un poco el que llamamos el DOT. El pensamiento en línea, que es en donde tengo una solución, pienso en el uso, una situación y puede ser esto que llamamos cíclico o me devuelvo, dice es oportunista y contextual. Conecta una solución existente con una situación o problema específico. Ejemplo, ¿qué usos podemos hacer de un ladrillo en relación al cuerpo humano? Herramienta para hacer pesas, asiento de almohada, perdón, de asiento, o sea, me siento encima de él y no me siento en el piso y a lo mejor estoy más cómoda. De almohada, bueno, de almohada estaría un poco duro, ¿no? Pero ninguna idea es mala cuando estamos haciendo tormenta de ideas, después la acomodamos. Entonces, el pensamiento en línea, por supuesto, es mejor que el pensamiento en punto, pero sigue partiendo de una solución preexistente, ¿ok? Y ya vamos a ver más adelante en el tema que yo le añadí, cómo mejorar de todas maneras este pensamiento para llegar a una mejor solución. La verdadera innovación requiere ir más allá, ¿ok? Que tiene que ver con volver a plantear el problema. Y por eso el, el nombre de este tema tiene que ver con reformular el problema. Pero bueno, al menos estar consciente de que si trato de hacerlo de esta manera, al menos estoy pensando en línea y no nada más en un punto específico. Pero todavía esto es ah, tiene muchas limitaciones, ¿ok? Dice en esta última diapositiva de este tema de pensamiento orientado a solución, eh, que la idea es que tú pudieses caminar, abarcar, evaluar un poco cómo caminar desde un problema que no está bien definido hasta, antes de tomar soluciones, llegar a un problema que esté bien definido. Porque si te quedas en esta parte de acá, en estos dos cuadrantes, que sería la primera columna, eh,
digamos que puede haber un peligro de aplicar soluciones existentes a problemas que no entiendes o que no son los que realmente deberías estar diseñando. Eh, aquí dice estrategia para aparcar la solución. ¿Qué significa? Tienes que volver a reformular el problema antes de tratar de ir a la solución. ¿Ok? En el eje, les leí el eje X, que es este. Si leemos el eje Y, si nos movemos de acá para acá, estamos hablando de eh, que en la parte de arriba, en esta fila, hay ideas previas. Y en esta fila de abajo no hay ideas previas, ¿ok? Por eso entonces en este caso decimos aplica soluciones existentes a problemas que no entiendes, porque estamos en esta parte de arriba en donde había ideas previas. Pero si nos vamos a esta misma parte en donde todavía no hemos definido bien el problema y además no hay ideas previas, ¿qué pasa? Tienes un problema no definido y sin solución. Ya se te tranca el juego. Entonces, la salida, la estrategia es definir y entender el problema primero para luego definir la mejor solución. Si nos vamos para esta parte de abajo, acuérdense que en esta parte de abajo no hay ideas previas, ¿ok? Pero aquí ya tengo el problema bien definido, cuando estoy aquí en este cuadrante. Entonces dice, tienes un problema claro, pero sin solución. Estrategia, generar posibles soluciones. Y aquí lo que tienes que hacer es tomar en cuenta que tu cerebro no vaya volando a la solución inmediata, que es la más fácil, que ya está prefabricada y te engañe, ¿ok? Y vamos a seguir trabajando sobre eso. Pero al menos ya trabajaste sobre una buena definición de problemas. Y en la parte de arriba es que ya hay ideas previas y tienes un problema bien definido y un poquito es lo que llamamos la optimización versus esto que es el peligro, que es tienes un problema claro y tienes soluciones potenciales que compiten entre sí porque son suficientemente buenas. Entonces la estrategia es elegir la mejor solución y vamos a ver algunos métodos la clase que viene, la otra más, cuando terminemos la parte 2 de este, para hacer eso, para elegir la mejor solución. ¿Ok? Pero un poquito para que entendamos que podemos estar tomando decisiones a lo mejor aquí, ¿ok? Aquí o aquí, que no deberíamos, ¿ok? Deberíamos estar al menos de este lado. ¿M? Y aquí, si nada más tengo una solución, tampoco es viable. Tengo que tener varias soluciones, ¿ok? Que era lo que les había explicado. Entonces, bueno, como para profundizar en este tema, que lo hemos visto a pinceladas en lo que les he contado, de lo que tienen en el material, yo les añadí un tema adicional que es, bueno, cómo definitivamente opera el cerebro. Lo hemos mencionado porque hemos mencionado lo de pensar rápido y hemos mencionado lo de los sesgos cognitivos que se los profundizo más adelante, pero pues le quiero profundizar un poquito más. Y les recomiendo que se busquen, aunque sea el resumen de este libro, porque es muy bueno, ¿ok? Este señor, como les decía, ganó el Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman. Él es economista, pero también es psicólogo, ¿ok? Entonces tiene los dos lados del cerebro en funcionamiento. Por eso pude escribir este libro y enseñarnos estas cosas que pasan con nuestro cerebro. Entonces, en primer lugar, entender, como ya lo venían viendo en lo que habíamos visto, que hay al menos una manera de pensar en donde el cerebro nos hace trampa, que es pensar rápido. Esto es lo que Kahneman llama el sistema 1. Obviamente en oposición, vamos a ver en la siguiente diapositiva que hay un sistema 2, que es pensar lento, ¿vale? Entonces, el sistema 1 no está mal, pero hay que saber cuándo estoy en sistema 1 y dejarlo ir, dejar que el cerebro haga lo que le dé la gana, porque son decisiones que no son complejas, que no tienen repercusión, como digo yo, no sé, cómo llego a la universidad, que todos los días voy por el mismo camino y pongo Google Maps, voy a hacer lo mismo, sistema 1 no pienso. ¿Ok? Google Maps me dirá si hay cola y si me meto por otro sitio. ¿Me estoy explicando? Pero si voy a tomar otro tipo de decisiones, como cómo innovar en un producto para aumentar la satisfacción del cliente, obviamente no puedo estar aquí. Y a veces, sin querer queriendo, mi sistema me jala hacia acá. ¿Ok? Entonces, comprendamos un poquito cómo funciona mi cerebro. Sistema 1. Opera de forma automática y rápida, casi sin control y sin esfuerzo. Fíjense lo que dice. Casi sin control. ¿Ok? Está en automático, eso está en piloto automático. Si yo no quiero usar sistema 1, tengo que cambiar el piloto automático a piloto manual. ¿Ok? Segundo sistema, que es pensar lento. Sistema 2. Opera de forma deliberada y ordenada. Quiero decir, yo me siento y digo, ya va, que no puedo tomar una decisión, tengo que pensar, así tal cual.
Si no lo digo textual, me tengo que plantear eso. Utiliza habilidades mentales más complejas y trabaja de forma más lenta. ¿Ok? Esto requiere esfuerzo y tiempo. ¿Mm? Entonces, les voy a poner una foto en la siguiente diapositiva. Me van a decir qué es lo primero que les viene a la cabeza. Pero rápido, ¿eh? No tienen que pensar mucho. Inmediatamente, ¿qué hace su cerebro cuando ve esta foto? Ok, ya. ¿Qué les dijo su cerebro? Vamos, alguien, rápido. Fastidio. ¿Qué le pasó a esta señora? ¿Qué creen que le haya pasado? ¿Por qué está así? ¿Qué les dijo su cerebro? Aló, hola, ¿me escuchas? Sí, Jennifer, Fastidio, fue lo primero que se me vino a la cabeza. que está fastidiosa. Sí, Alguien más sí, pensó, corre, de como, Marta, fas- corre. Porque yo la veo como y mi cerebro fastidio. me dice, esta niña me va a comer, está enojadísima, le pasó algo raro. ¿Quién más pensó algo diferente? ¿Alguien? Están todos dormidos. Solo Marta y Jennifer están aquí, los demás no están aquí. ¿Aló? Nadie. Bueno. Bueno, lo que les quiero decir es que nuestro cerebro funciona como una maquinita de hacer hielos. Esas que están en los hoteles que ustedes van y le meten el cubito debajo, el tarrito debajo y se prende y les llena toda la hielera. Así funciona nuestro cerebro cuando estamos en sistema uno. Yo pongo esta imagen y a mí, mi cerebro me fabrica una serie de juicios, podríamos llamarlo, de manera automática. Yo no lo controlo. No me respondieron muchos, pero eso es lo que sucede. Ahora voy a volver a compartir pantalla y les voy a mostrar otra diapositiva. Voy. Esta. 177 por 24. Rápido. Ah, se asustaron, ¿no? ¿Esto es sistema uno o sistema 2? Chicos, no tienen que Sistema resolverlo. 2, sistema 2. Claro, tienen que agarrar un lápiz, porque yo por lo menos no sé multiplicar con dos cifras tan rápido en la cabeza. Si ustedes lo hacen, me quito el sombrero y soy ingeniero. Tengo que agarrar un lápiz y multiplicar en un papel, ¿ok? O usar un truco de agarrar 100, multiplicarlo por 2, sumarle esto, por ahí voy, pero me voy a tardar tiempo. Requiere mucho más esfuerzo, ¿cierto? El cerebro no funciona de manera automática, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, era un ejemplo sencillo, pero es un poco para que ustedes vean lo que nos pasa. Obviamente, hay momentos en que el cerebro no puede solucionar este tipo de problemas de manera automática, sino que de alguna manera me dice, ponte tú en sistema 2 y dale, ¿ok? Pero a veces no es tan fácil como que él me deja hacer los que son complejos y no los sencillos. A veces él juega también a resolver los complejos. Vamos a ver un poquito más de eso, ¿ok? Voy a volver a compartir pantalla. Nos quedamos aquí. Todavía espero la solución. No, mentira. Entonces, un poquito más el sistema uno y sistema 2. El sistema uno es algo así como el piloto automático de nuestros cerebros. Es un proceso que está siempre en funcionamiento, generando impresiones, ideas, asociando percepciones actuales con recuerdos pasados, porque eso es lo que él hace. Agarra lo que ya tenemos, lo que ya sabemos, para producir digamos, soluciones, decisiones, caminos, ¿ok? El sistema uno continuamente alimenta al sistema 2 con estas impresiones e ideas preconfiguradas. Y eso puede ser un peligro. Es bueno porque tenemos muchas cosas en el stock para poder generar una solución, pero hay que estar conscientes si algunas de estas que genera el sistema uno están sesgadas, ¿ok? Que vimos antes que había unos sesgos por ahí. Vamos a analizar al menos cuatro que son los más recurrentes que nos pasan. El sistema, el sistema 2, por el contrario, es el responsable de hacer razonamientos y operaciones complejas. Solo entra en funcionamiento cuando es estrictamente necesario. De lo contrario, da por buenas las impresiones que provienen del sistema 1. Normalmente asociamos nuestro yo al sistema 2. Creemos que nosotros somos ese sistema racional y consciente, y no es así. La mayoría de las veces estamos en sistema 1. ¿Les ha pasado que se montan en el coche, en el carro, en el auto, como se diga en sus países?
Y ese día no van directo al trabajo, sino que tenían que hacer una parada en la farmacia, en casa de una amiga, recoger algo, y no se dieron cuenta y llegaron a su trabajo y no pararon, aunque sabían que tenían que parar. ¿Por qué? Porque su cerebro estaba actuando en piloto automático. ¿Les ha pasado eso? Vamos, alguien que me responda. Sí, nos pasa todo el tiempo, ¿ok? A pesar de que salimos de la casa diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, cuando me monto en el carro es como si pusiera el piloto automático, ¿ok? Y bueno, esto es muy visual en el sentido de que es un carro, un piloto automático, pero eso mismo nos pasa con un montón de decisiones diariamente, ¿vale? Eh, entonces, una tablita un poquito más de sistema uno y sistema 2. Sistema uno es detectar que un objeto, son ejemplos de cosas que podrían ser sistema uno. Detectar que un objeto está más lejos que otro, tú no tienes que pensar demasiado. Inmediatamente tu cerebro te dice, orientarse hacia la fuente de un sonido repentino, ¿verdad? Por instinto te volteas, no me las voy a leer todas, pero entender frases simples, conducir un coche en una carretera vacía, porque me van a decir que cuando está absolutamente vacía están en piloto automático, absolutamente. En cambio, cuando hay muchos coches que corren muy rápido, la vía es estrecha, tiene huecos, ahí no están tanto en el sistema uno, ahí se ponen un poco más en el sistema 2 porque están alertas. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense que las situaciones del sistema uno son situaciones muy sencillas, muy básicas, podría decirse, etcétera, etcétera. Sistema 2, estar atento al disparo de salida en una carrera. Tienes que estar atenta para salir primero para ganar, por ejemplo. Buscar a una mujer con el pelo blanco, por ejemplo, si yo pongo un gentío y te digo busca a una mujer con el pelo blanco, tienes que estar prestando atención para ubicar a esa mujer, ¿ok? Es como esos jueguitos de busca, ¿cómo se llama el muñequito ese que nos dan así en una figura y dice, busca los 50 gatitos, los 50 periquitos estos y uno no los encuentra. Tienes que estar pendiente y tiene que ver con poner a actuar tu sistema 2, ¿ok? Todas esas cosas que parecen que son jueguitos de niños son importantes para estar despertando a cada rato nuestro sistema 2, ¿ok? Contar el número de veces que aparece la letra A en un texto. Aquí activamos inmediatamente el sistema 2. No es lo mismo que leer. Leer lo hacemos en piloto automático. Pero si yo te digo, cuenta las letras A que aparecen en una frase, en una oración, tienes que activar esto. ¿Ok? Verificar la validez de un argumento lógico complejo. Comparar los convenientes de compra entre dos posibles lavadoras. Esto ya son cosas complejas. ¿Ok? Y esto es importante también para que ustedes tengan presente esto cuando ponen al consumidor a tomar decisiones. Nosotros somos más felices cuando podemos tomar decisiones en el sistema uno, porque es rápido, no pienso, no gasto tiempo, no genera esfuerzo. Si tengo que tomar todas las decisiones de compra relacionadas con mi oferta en el sistema 2, es muy difícil. Y seguramente me voy a terminar cambiando para otro, porque es que la vida es muy compleja ya para tener que hacer compras y usar tanto mi cerebro. No quiero decir que como cliente no pueda usar de vez en cuando el sistema 2 para tomar decisiones, pero no puede ser todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, cuidado con las opciones que generamos todo el tiempo. ¿Vale? Bueno, y dicho esto, para un poquito, ya que dijimos que la mayoría de las veces estamos en sistema uno y que además el sistema uno alimenta al sistema 2, que luego el sistema 2 racionalmente analiza toda esta información, pero bueno, se le cuelan algunas cositas. Entonces, es importante que al menos estemos conscientes de cómo mi sistema uno de manera automática está generando, digamos, percepciones o hasta decisiones, salidas de cosas que conecta, ve, etcétera, etcétera, de manera automática. Entonces, lo que pasa con el sistema uno es que tenemos el peligro de estas trampas o sesgos cognitivos que hacen que no necesariamente tomemos las mejores decisiones de forma racional y consciente, que es lo que creemos que hacemos siempre, ¿no? Cuando vamos a comprar una casa, creemos que tomamos la mejor decisión de manera consciente y racional, pero ya les contaré yo en la segunda parte de esta clase cómo fue que yo, usando una de las herramientas que les voy a mostrar, es que tomé una decisión compleja en donde inicialmente había tomado una mala decisión. No era sobre una casa, pero era sobre mudarme a un país diferente a trabajar. O sea, que era una decisión muy compleja. Entonces, nuestro cerebro, sin darnos cuenta, elabora posibilidades que no son racionales, que no han sido analizadas. ¿Por qué? Porque tenemos estos sesgos cognitivos implícitos en nuestro cerebro.
¿Ok? Entonces, entenderlos un poquito más nos va a ayudar al menos a estar conscientes de que tal vez eso que estoy pensando no es una buena alternativa. ¿Mm? Entonces, estos son los más comunes, hay muchísimos más, pero les voy a mostrar los más comunes, a lo mejor algunos de ustedes ya conocen varios de estos, ¿ok? El efecto ancla, aversión a las pérdidas o el riesgo, el conservadurismo y la contabilidad mental. ¿Han oído de estos sesgos cognitivos alguien? ¿Alguien que me quiera explicar alguno? Están muy participativos hoy. Marta, Jennifer, Héctor, Lisette. No, Lisette dice que no los ha oído nunca o que no me quiere explicar ninguno. Andrea, ¿alguien los ha oído antes? Lo vimos en la clase de Customer Analytics. Todas, Andrea. Ok. Andrea, ¿todos? ¿Los han visto todos? No, todo no. Ok. Bueno, vamos a revisarlo de todas maneras, ya que estamos precisamente planteando esto de los problemas. Ok. Voy a volver a compartir la pantalla. Pantalla 2, compartir. Ok, entonces, empecemos por el efecto ancla. La palabra lo dice un poquito, ¿no? El efecto ancla es algo que me ancla, me amarra a algo y eso hace que yo tome las decisiones basadas en ese anclaje. Entonces vamos a leer un poco lo que dice la diapositiva. Dice, es la tendencia a apoyarse excesivamente en la primera información disponible, el ancla. Es lo que llamamos el ancla. Al estimar, por ejemplo, precios, probabilidades, valores, estimar diferentes cosas o tener diferentes sensaciones, pensamientos, decisiones. ¿Ok? Entonces, con respecto a la información que tengo disponible, disponible ya sea porque me la están dando o disponible es porque es la última que yo leí, revisé o recuerdo. ¿Vale? Entonces, aquí tienen algunos ejemplos. Dice, si un producto se presenta primero a 1.000 euros y luego rebajado a 600 euros, se va a percibir como barato, aunque 600 pudiera ser objetivamente caro si lo comparamos con otros. Pero lo que pasa es que tú te quedaste anclado en 1.000, que era el inicial. ¿Ok? Entonces, por eso este tipo de rebajas, típico de las rebajas de ahora de Reyes o las rebajas de Black Friday o todos esos tipos de rebajas, cuando uno entonces ve el precio marcado y dice, ah, de 1.000 a 600 está muy barato, me lo tengo que llevar, sí, pero ¿por qué no lo comparas, por ejemplo, con otra marca o con el precio que tenía cuando no es Black Friday, qué sé yo, en abril? Y vas a ver que a lo mejor esto no necesariamente es correcto, porque a lo mejor entonces tenía un precio parecido a 600 y no a 1.000, ¿ok? Entonces, pero eso es lo que hacemos. El siguiente es uno que dice en un menú poner un vino muy caro al principio. Este es interesantísimo también, pues tú pones entonces la lista de vinos. Y a lo mejor tú tienes en la cabeza, mira, yo no voy a gastar más de 20 euros en un vino. Pero entonces tú empiezas a leer la lista de vinos en el restaurante y el primero dice 120. Cuando llegas al de 40 te parece baratísimo. ¿Por qué? Porque tu cerebro se quedó anclado en 120. ¿Vale? Si yo les digo a ustedes, vamos a hacer este ejercicio, pero me tienen que responder, ¿eh? No se vale quedarse callados, es muy tonto. Si ustedes piensan en un Ferrari, ¿qué color les viene a la cabeza? Rápido. Ferrari. Rojo. Rojo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ese es el ancla que tenemos. Vamos a preguntarle a Ferrari cuántos rojos vende para el consumidor final. Seguramente muy pocos, me explico, pero ese es el ancla que tenemos, a lo mejor por las carreras, a lo mejor lo ven. Entonces, y sobre esos anclajes, estamos diciendo en este caso del Ferrari es una cosa inocente, pero fíjense lo del vino. Yo tenía pensado gastar 20 euros, pero cuando pasé de 120 a 40 ya me parece baratísimo y me gasto 40 que no tenía pensado gastarme. ¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces han caído ustedes en algunas de estas cosas sin saber? Les pregunto, ¿qué creen? ¿No han caído nunca en nada de esto? Alguien me escribió por ahí. Dice, seguramente más de lo que somos conscientes, sí, Martita, seguro sí. Ok, vamos a ver el segundo sesgo cognitivo que es aversión a las pérdidas o al riesgo. ¿Ok? Y esto los desarrollaron estos autores, Kahneman y Tversky, si lo pronuncié mal me perdonan, pero por ahí va la cosa, que dice, describe
que el dolor psicológico de perder algo es aproximadamente el doble de intenso que el placer de ganar lo mismo, según esta teoría. O sea, según cómo nosotros nos comportamos en realidad. Ellos lo que hacen una teoría para explicar cómo se está comportando la gente, ¿no? Los seres humanos. Entonces, como dice aquí, ejemplo, no vender una opción que cae, o sea, que ya perdiste dinero, para no materializar la pérdida, o rechazar proyectos con valor esperado positivo solo por miedo a perder. ¿Ok? Entonces, acuérdense que lo que llamamos el valor esperado positivo es lo que vas a esperar a futuro. Si los venden, por ejemplo, en un año, en 2 años o lo que quieras, se supone que es positivo, pero como eres adverso al riesgo, no te metes en él. ¿Ok? O esto de no vender la acción a pesar de que va a seguir bajando y vas a seguir perdiendo, pero no quieres materializar la pérdida. ¿Ok? Un segundo ejemplo dice, una persona prefiere no subir el precio de un servicio, y esto es típico, esto le cuesta mucho a las empresas, por miedo a perder clientes. Aunque los números muestran que subir un 10% mejoraría mucho el margen, por tanto ganaría más dinero, y la mayoría seguiría comprando. ¿Ok? Y a lo mejor si no la mayoría y pierdes un pedacito, a lo mejor te quedas con suficiente para incluso ganar con el margen de subir el precio. Y esto nos cuesta un montón. ¿Qué otro ejemplo me pueden poner con esto de aversión a las pérdidas? ¿Alguien? Un ejemplo típico de esto es que, por ejemplo, si vamos al dentista y nos dice que tenemos, voy a decir cualquier cosa, 3 caries. ¿Usted preferiría ir al dentista 3 veces a que le quiten cada vez una, o sea, le arreglen de cada vez una de las caries o ir de una vez y que le arreglen las 3 al mismo tiempo? ¿Cuál prefiere? ¿Prefiere separar el dolor o prefiere tener el dolor de una vez en una cita? Vamos a alguien que me responda. Nadie. Nadie me responde. Chat, chat. A ver, voy. Todo junto de una vez. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta forma de evaluar las pérdidas hace que para minimizar las pérdidas, porque somos adversos al riesgo, queramos ponerlo malo todo junto. Por eso, si usted tiene que hacer que el cliente pase por algo difícil, como en este caso, que es difícil porque es esto del dolor, ¿no? Es mejor ponérselo lo malo todo junto. Pero si tiene cosas muy buenas, es mejor separárselas, porque ellos valoran mucho el doble de lo malo, lo bueno. Entonces así se las va separando y de alguna manera la percepción es mucho mayor en cuanto al placer. Y lo negativo, juntárselas para que la percepción de pérdida sea mucho más baja, pequeña, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Voy a volver a compartir. Creo que no. Déjenme dejar de compartir acá. Pantalla 2, compartir. Ok. Entonces, me faltan dos. El que viene es el conservadurismo, que la palabra lo dice un poquito, ¿no? ¿A qué se refiere? Dice, es la tendencia a actualizar nuestras creencias muy poco frente a una nueva evidencia, dando demasiado peso a la información previa o a lo que siempre se ha hecho así. Esto es muy típico, como dice en el ejemplo, en decisiones de negocio, cuando en una empresa se mantiene la misma estrategia, aunque digamos, tenga evidencia empírica, datos claros del mercado que dice que deba cambiarla, ¿no? Pero como dice el segundo ejemplo, que es un poco más en detalle, dice una empresa lleva años invirtiendo el presupuesto de marketing en televisión, aunque los datos recientes muestran que el retorno en digital es mayor, pero sigue destinando la mayoría del dinero a TV porque siempre nos ha funcionado. Es que siempre lo hemos hecho así y siempre nos ha funcionado, lo que llamamos el conservadurismo, ¿ok? Entonces, esa poca disposición a cambiar, ¿vale? Y eso hace que no tomemos necesariamente las mejores decisiones. Sobre todo nos cuesta aceptar la nueva evidencia, porque la anterior evidencia era buena en su momento y funcionaba y nos hizo salir adelante y era cierta o verdadera, pero en estos momentos hay una que es mejor y a mí me cuesta mucho aceptarla. Con eso tiene que ver el conservadurismo. ¿Ok?
y así tomo un montón de decisiones no racionales, ni conscientes, ni con los mejores resultados. Y el último de estos sesgos, que como les dije, les expliqué los cuatro más comunes, es lo que llamamos la contabilidad mental. ¿Ok? Este concepto lo desarrolló este señor Thaler, Richard Thaler, que, como la palabra lo dice, consiste en llevar cuentas en nuestra cabeza separadas para diferentes tipos de dinero, de forma emocional y no necesariamente racional. Un ejemplo, gastar sin problema un dinero extra de una lotería o bono en caprichos. Me gano la lotería y me la gasto en cualquier cosa. Mientras, con mi salario mensual, soy absolutamente estricto, aunque al final todos los euros, como dice ahí, tienen el mismo valor. Entonces, ¿por qué no soy igual de estricto y de ahorrador y de cabeza fría para invertir el dinero que me gano en una lotería o en un bono adicional que no me esperaba que el del salario mensual? ¿Ok? Es un poco no racional. O el segundo dice, una persona se queja de que no tiene dinero en su cuenta corriente, pero al mismo tiempo mantiene un fondo para el coche separado con 2.000 euros que se niega a tocar, aunque tenga que endeudarse con la tarjeta para gastos urgentes, ¿ok? Entonces, eso lo hacemos todo el tiempo. Desde el punto de vista financiero, esto es absurdo, porque si usted tiene 2.000 euros en su cuenta que no están ganando dinero y los necesita para otra cosa, porque se le acabó la quincena, o perdón, la mensualidad, y tiene que esperar hasta la próxima, y se va a endeudar en la tarjeta de crédito que no está seguro que lo pueda pagar a tiempo, y por tanto tiene una tasa muy alta, no tiene ningún sentido hacer eso, sino agarrar ese fondo y luego ver si me recupero, y si no me recupero, bueno, ya uso la tarjeta de crédito, pero mientras tanto uso el dinero que tenga. ¿Ok? Entonces, eso lo hacemos todo el tiempo, lo cual no es absolutamente racional porque no estamos maximizando las ganancias, como dicen los economistas. Pero es una decisión emocional, porque como nos explica Kahneman, los seres humanos no tomamos decisiones racionales, tomamos decisiones emocionales y racionales al mismo tiempo y mezclamos las cosas. ¿Ok? Porque si no, las pérdidas no valdrían el doble que las ganancias, pero como nos duelen más, entonces nosotros las valoramos el doble y aceptaríamos evidencia mucho más fácil y no nos dejaríamos llevar por el conservadurismo y este tipo de cosas. Bueno, me quedan cuatro personas nada más. Todavía falta que les explique un poco la estructura del examen. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Esta es la última diapositiva que les tenía preparada para el día de hoy. Al ratito, cuando termine la sesión, se la subo como siempre. Marta, Andrea, Héctor, Jennifer, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Cómo se sienten con esto? ¿Creen que esto es importante cuando vamos a pensar en hacer innovaciones para nuestros clientes? Hombre, y Porque, tanto, que afecta a la toma de decisión. claro, la tuya y también el cómo pensar cómo el cliente pueda tomar la decisión. Y Claro, tanto. Marta. Dale, Héctor, que levantaste la mano. Adelante, por favor. El- Hice un par de experimentos con esto en diferentes sectores y, por ejemplo, hay un porcentaje de la población, que en España está en torno más o menos al 30%, que los clasificaba como promocioneros. Es decir, que este 30%, curiosamente, independientemente de lo que fuera el producto, tenía una mayor predisposición a aceptar una promoción. Y lo encontré el mismo 30% en retail de alimentación, es decir, en supermercados, que en la industria del cine. Es decir, que tengo la sospecha de que igual eran los mismos perfiles los que estaban detrás, porque el Ya, número era muy parecido. Y la elasticidad, digamos, es decir, la capacidad de respuesta ante una promoción era muy diferente al resto de otros grupos poblacionales. Por lo tanto, yo creo que hay un 30% de la población que no se puede resistir claro, a una a oferta. este efecto. Sí, Lo que tú dices en el chat de que es que depende del esfuerzo que puse en ganármelo, es absolutamente irracional, ¿te das cuenta? Porque los euros valen lo mismo, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, sí, O sea, si eres tacaño en tu día a día porque eres conservador, porque estás ahorrando para el futuro, que te quieres comprar algo, pues lo mismo deberías hacer con este nuevo dinero que te ganaste, ¿no? Pero es así como que si no me lo esperaba, ¿no? Y me lo puedo gastar fácil, ¿vale? totalmente. Y de hecho hay una aplicación de Kahneman que él llama la Ajá, regla del pick and rule, que es ajá, algo sí, que cuando estamos haciendo, por ejemplo, diseños de experiencia de cliente, aplicamos mucho. Eso que decíamos, ¿no? qué De bueno. decir, al final es muy importante la última experiencia, es decir, la última interacción
manda Así es, bastante más, tiene un mayor impacto y así eso es, además lo podemos calcular con correlación estadística, así que se puede así medir es, así es. y por lo tanto siempre es importante acabar bien. Claro, por ejemplo, hay un montón de ejemplos, yo les puse el del Ferrari, pero hay un montón de ejemplos con eso de que si tú le pregunto a ustedes, en dónde creen ustedes que se muere más la gente? ¿Cuál es la principal causa de muerte? Que la gente muera por tiburones, en coche, entonces la gente siempre dice lo que lee más en el periódico, y lo que lee más en el periódico es la muerte en carro. ¿Sí me explico? No la de tiburones. Pero si a lo mejor repasas todas las estadísticas a nivel mundial, las mayores muertes son por tiburones. ¿Me estoy explicando? Y nadie se imagina eso porque eso no es algo que salga todos los días en el periódico o viceversa, ¿no? Entonces nos quedamos con lo que cotidianamente nos dicen. Y eso es lo que nos creemos que es verdad. Y cuando te dicen lo contrario, tú dices, ¿en serio? ¿Ok? Y obviamente si no buscas evidencia y no estás dispuesto a cambiar, estás tomando decisiones sobre algo que está equivocado. ¿Vale? Gracias, Héctor, por tu ejemplo. Bueno, voy a cerrar esta diapositiva, a ver si guarda, y voy a compartir con ustedes ahora las poquitas diapositivas que les preparé para lo del examen, porque es un poquito nada más mostrarles la estructura del examen, ¿ok? Voy a compartir. Espérense que creo que no lo hice bien, ya va. Pantalla 2, compartir. Ah, es que lo tengo que poner en modo presentación. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, bueno, primero recordarles, obviamente, ya se lo deben haber recordado todos los profesores, pero bueno, como todo esto del lunes, no estoy tan repetitiva. Que la convocatoria ordinaria, es decir, la primera oportunidad para presentar el examen, es en la semana de marzo, del 6 al 10. Ya creo que ustedes me contó Ainhoa que reciben una entrenamiento, les explican cómo hacer para elegir el día que quieren presentar, la franja horaria, etcétera, etcétera, porque obviamente depende de sus restricciones laborales y de sus horarios en cada uno de los países, pero digamos que se desarrollan en esa semana. Y es por esa razón que hacemos los profesores 10 exámenes diferentes, precisamente para que hayan esas opciones disponibles para ustedes, o sea que ningún examen se va a repetir, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el examen de este curso? Muy parecido a los de los otros cursos. Creo que todos usamos un caso, dice un caso real, pero bueno, un caso real que se asemeja a la realidad, pero es un caso real. No vamos a hablar de una empresa en el particular, es decir, no como en el caso de las actividades que hablamos de Alpina, de Inditex, no. Aquí es un caso real, pero hipotético en el sentido de que no hay un nombre reconocido. ¿Ok? Entonces, en el caso hay tres, en mi caso, ¿no? Hay al menos unos tres párrafos, ahora les voy a mostrar uno hipotético, de información, cuentan con la información suficiente para poder responder a las preguntas que yo les voy a hacer, ¿ok? El examen entonces tiene cuatro preguntas. eh, Dentro de cada pregunta, por supuesto, como el examen es sobre 10, cada pregunta está puntuada con 2,5 para sumar 10. Y cada pregunta tiene dos partes, es decir, dos letras, porque yo lo que hice fue combinar al menos dos temas, al menos no, solo dos temas en cada pregunta, ¿ok? Para tratar de abordar prácticamente todos los temas, ¿sí? Entonces, en cada pregunta hay una letra A y una letra B, en donde en cada una hay por lo menos un tema. O puede haber una mezcla de dos temas en las dos preguntas, ¿ok? Pero solo dos preguntas por tema, ¿vale? Es un poco lo que les trato de decir aquí. Estas son las instrucciones generales que ya seguramente la habrán visto con otra profe. Creo que ustedes tienen clase con Ainhoa antes de conmigo el día de hoy, así que ya se las debe haber dicho. No sé si tienen alguna pregunta de estas instrucciones. Es un poquito, como dice ahí, tener la documentación para, si se te solicita, puedes mostrarla, rellenar los datos personales en los espacios fijados. Obviamente se contestarán en español. eh, Debes contestar, digamos, allí en el formato que se te presente. eh,
¿Qué más? Entrega toda la documentación relativa al examen revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto supondrá una calificación de 0. Durante el examen y en la corrección por parte del docente se aplicará el reglamento de evaluación académica que regula, digamos, posibles irregularidades y plagio y este tipo de cosas. Dispones de 120 minutos para la realización del examen. No necesitas nada más de lo que aparece exclusivamente en el examen, por lo que no se permite el uso de ningún material adicional ni herramienta. Y el uso de smartphone o smartwatch durante la realización del examen no está permitido. ¿Ok? Son un poco las instrucciones generales, creo que tienen en todos los exámenes, son las mismas, nosotros simplemente las copiamos. ¿Qué va para el examen, chicos? Bueno, todos los temas que casi hemos visto porque estamos justo en el 9, el 9 entonces nos falta la segunda parte y nos falta el tema 10, que es el de inteligencia artificial, que es el último tema. ¿M? Pero todavía tenemos tiempo. Entonces van todos los temas, sin excepción, así que hay que estudiar. Mi recomendación es que repasen también las actividades que hemos estado haciendo. Hemos estado haciendo, bueno, las actividades no llegan hasta los últimos temas porque cuando acabamos la 3 todavía no hemos terminado los últimos temas, entonces digamos que los últimos temas no están dentro de las actividades, pero las actividades son una forma práctica de entender cómo serán estructuradas esas preguntas del examen, porque es un poco eso. Si les estamos poniendo un caso, es que son preguntas de implementación práctica en donde tú tienes que dominar la teoría y demostrar que a través de la teoría eres capaz de aplicarla a un caso específico. ¿Ok? Eh, y bueno, aquí les puse un caso hipotético como para que vean el tipo de cosas. Este de hecho dice el caso 11 porque yo tuve que hacer 10 casos y este es el 11, o sea que este no va a salir en los exámenes de verdad, pero es un poquito para que ustedes vean el tipo de cosas que van a tener, ¿ok? Y de hecho pudiesen practicar con este caso, responder las preguntas más o menos de la actividad 1 y la actividad 2 y la actividad 3, porque hay información como para responder esas preguntas. Pero recuerden que en la actividad 3 no llega los últimos, creo que son los últimos dos temas, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Pero pueden practicarlo de esa manera, ¿vale? Entonces, esto era lo que yo les tenía para hoy. Yo no tengo más nada que decirles del examen. Después tenemos al final, ya casi cuando ustedes van a presentar el examen, sí, en la semana 15, ustedes presentan en la semana, perdón, en la semana 16, hay una sesión de repaso y sesión de recomendación de examen, ¿ok? Entonces ahí podemos practicar, resolver, por ejemplo, este caso hipotético que les puse, que como les digo, puede ser muy similar a cualquiera de los casos que les van a tocar a ustedes. Lo que pasa es que no les voy a poner uno de los del examen porque no puedo, pero va a ser muy similar. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, algo, lo que quieran. Raquel, Perfecto. de este caso que ponías, no nos has compartido las preguntas, diría, ¿no? No, no les compartí las preguntas, les dije que imaginaran para ese caso resolver las preguntas de la actividad 1, 2 y 3. Bueno, la 3 todavía no, que todavía ni siquiera se la he explicado, pero pueden ir repasando con la actividad 1 y la actividad 2, ¿sí? Ok, ok, Porque son gracias. preguntas de ese estilo, ¿vale? Sí, las preguntas no se las he puesto porque las preguntas son las mismas para todos los casos, lo que cambia es el caso, entonces no se las voy a poner en el ejemplo, ¿vale? Pero son del estilo, Héctor, de las preguntas de las actividades, que como Entendido. ustedes pueden ver es dominar la teoría para aplicarla al caso, más nada. Yo no les pregunto nada conceptual, les voy a preguntar un concepto de memoria, eso no tiene sentido, ¿ok? 120 minutos, Marta, sí. Ujú. Pero ¿cuánto tiempo suele tomar? Ah, mucho menos, Marta, mucho menos. Mucho menos porque obviamente mira el caso, mira el tamaño del caso, esa es la información que tienen. Cuando yo les mando las actividades para la casa, ustedes tienen que indagar sobre la empresa, buscar información, a veces incluso extrapolar información. Aquí es lo que está en el caso. Puedo pedirles que propongan cosas, obviamente, para mejorar algo que esté fallando en términos de alguna teoría, pero es la información que está, no hay que buscar más nada, es esa, digamos, información. Vale, Marta. O sea que si tú me preguntas a mí, en una hora podrías resolver el caso tranquilamente, ¿ok? Pero se les dan 2 horas. Esas son las reglas. Vale, Marta. Gracias por tu pregunta.
¿Algo más, chicos? Como les digo, igual vamos a hablar en la penúltima clase antes de la semana de exámenes. Volvemos a eso. Pero yo creo que si ustedes han hecho las actividades conscientemente, revisando la teoría, lo que tienen que hacer es casi que volver a revisarse las actividades con casos como estos, ¿me explico? Y tratar de hacerlas ustedes. Y esa es la manera de practicar, ¿vale? Obviamente, no olviden ninguna pieza de información de la teoría porque puede ser que en la actividad les pregunte alguna cosa y aquí les pregunte alguna adicional que no les pregunte en la actividad, pero generalmente en las actividades les pregunto las más importantes. Así que seguramente esas estarán presentes, puede estar alguna más, por eso no olviden si hay alguna más que crean que puede importar, ¿ok? Esa sería mi recomendación por ahora. Pero no es teoría de aprenderte o memorizar cosas, es de comprender un concepto y poderlo aplicar, como las actividades, ¿vale? Más nada, ¿no tiene más preguntas, chicos? Las preguntas serán de lo presentado en las clases. Cuando dice que serán de lo presentado en las clases, bueno, a ver, mis diapositivas en general han sido siempre sobre lo mismo que el material. A lo mejor lo presento de una manera gráfica, pero es exactamente lo mismo. Cuando he presentado cosas adicionales, como en este caso, se los he dicho. Entonces, por ejemplo, esto de pensar rápido, pensar lento, no lo voy a evaluar porque no está en el material. Pero le contaba a Marta que estoy trabajando sobre actualizar y mejorar los PDF y para los que vienen el año que viene, el semestre que viene, ya esto va a estar dentro del material. ¿Ok? Se los doy a ustedes porque creo que están aquí para aprender, pero esto no va a ser evaluado. Por eso siempre les digo, esto es adicional. Estos puntos que ustedes ven es adicional. Esto, por ejemplo, el pensamiento sistémico y de pensar rápido y pensar lento, no sería evaluado. Es para ustedes aprender. Y en la sesión pasada les puse un tantito así, una cosita adicional también que me parecía muy importante y les puse una cosita adicional. Creo que en una les hablé también de la actualización del BUCA. No les preguntaré eso porque eso no está en el PDF. O sea, si no está en el PDF, no lo voy a preguntar, ¿ok? Pero se los pongo porque creo que están interesados en aprender estas cosas de actualidad. Entonces, les añado valor, ¿vale? Si esa era tu pregunta, Andrea, no evalúo nada que no esté en el PDF. Por eso te aclaro que mis diapositivas a veces, pero ha sido muy puntual en esta, en la pasada y en esta del BUCA, creo que añadí esto. Nunca más en las del principio no he añadido información adicional, ¿ok? ¿Vale? Y bueno, mis diapositivas tratan de reflejar, yo digo, de una manera gráfica y resumida lo que está en el PDF. Eso es lo que trato de hacer, así que no es inconsistente para nada. ¿Vale? Gracias por tus preguntas. Prometo ver qué hice con lo de publicar. No sé qué hice y qué botón toqué, pero lo recupero con mucho gusto. No se preocupen. Mañana tendrán sus notas, ¿vale? De la actividad 2. Nos vemos entonces en la clase que viene, el lunes que viene, para explicar la actividad 3. ¿Sí? Que Perfecto, pasen muchas feliz gracias. semana. No, Muchas gracias a ti, gracias, Marta. Gracias, Raquel. Jennifer, Andrea Que y Gracias. estés muy Emma. bien. Feliz Chao. semana.